Diana Marisol me pregunta, disfruté mucho el vídeo de ayer, he escuchado a alguna persona decir que no es religiosa, pero es espiritual. Y me pregunto y te pregunto, porque sabes más que yo que ser espiritual, no tengo idea. Creo que es gente que dice que cree en cosas así como mágicas, pero sin religión. Yo mencionaba en el vídeo de ayer el tema de lo espiritual en el sentido de que son las emociones, las sensaciones, la vida que tiene uno, la vida interna de nuestra emocionalidad. Y que evidentemente ver ciertos cuadros, escuchar ciertas canciones o ciertas piezas musicales, ver ciertas esculturas, leer ciertos poemas, es una experiencia intensa. Y yo la llamaría una experiencia espiritual, pero no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Pero la gente que dice que es espiritual generalmente lo que dice es que cree en algo sobrenatural, pero no es que sea religiosa, no cree en eso de los dioses ni nada, pero algo hay. Y cuando tú le preguntas qué hay, pues no sabe qué hay. Y cuando le pides que demuestre que lo hay, pues tampoco puede. El otro día alguien me preguntaba, ¿y tú no crees en nada así como ilógico? ¿Cómo qué? Si, por ejemplo, gente que deja su casa cerrada y la encuentra abierta, pues son los ladrones, o se le olvida cerrar a uno. Me ha pasado, se te olvida cerrar la puerta de casa con llave, está abierto, afortunadamente no nos robaron. Pero generalmente tiene una explicación lógica. Y si no la tiene, demuéstrame que el hecho ocurrió. Objetos que se mueven solos, demuéstrame que se mueven solos. Demuéstrame que hay objetos que se mueven solos y luego buscamos la explicación. Pero si no me demuestras la existencia del fenómeno para empezar, no podemos hallar la explicación, entonces no puedo creer en él, no. Generalmente cuando se han podido estudiar casos de poltergeist, por poner un ejemplo, de cosas que vuelan y se mueven solas, siempre resultaba que alguien las movía. Cuando podías investigarlo en serio, pues resultaba que alguien las estaba moviendo. Lo mismo pasa con fenómenos de muchos tipos. Cuando el fenómeno es real y te puedes acercar y examinarlo, siempre resultan ser naturales, nunca resultan ser sobrenaturales, ¿no? Por eso no dejan que te acerques, al cuadro de la Virgen de Guadalupe, por eso no te dejan que te acerques a la sábana del lienzo de Turín, por eso no te dejan que te acerques por donde se acerca y llaman a Iker Jiménez, por donde te acercas, el ridículo es enorme. Yo me acuerdo de un caso que ocurrió aquí en Gijón. Unos chicos se presentan con Iker Jiménez, hay una casa cuartel de la Guardia Civil donde espantan. Y estos habían ido allí y habían visto un montón de cosas raras y entre otras cosas un manuscrito misterioso que decía mata Jove. ¡Uy, van a matar a Jove! ¡Qué mala onda! ¡Uy, qué emoción! Y luego estaban grabando y de pronto se oyó un alarido monstruoso que parecía provenir del más allá. Pues dije yo, está muy emocionante, vamos. Mata Jove es un barrio de aquí de Gijón, ¿eh? Es el barrio de Mata Jove. No es que vayan a matar a Jove, pobre Jove. Es que existe el barrio, así se llama. Jove y Jovellanos, el hospital de Jove, está en Mata Jove. Todo lo que tiene que ver con Jovellanos es muy importante porque es el gran ilustrado español y es originario de esta ciudad. Pero yo me fui a la casa cuartel, todo tenía explicaciones más o menos razonables, hasta que oí el alarido de Ultratumba, que era el tren que va de Gijón a Oviedo, y que al pasar junto al a una distancia de unos 40 metros de la puerta de la casa cuartel, aquella abandonada, pues las ruedas del tren chirrían contra los rieles del tren. Entonces, sí, hay un alma en pena, ¿no? Cuando el fenómeno es real se puede investigar y cuando se investiga resulta ser natural. Por eso generalmente no los puedes ver.